amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, terminando la semana, pero comenzando mayo, viernes 3 de mayo, absolutamente en vivo y en directo desde los estudios de Agricultura, siendo las 13:06 para conversar, como siempre, aquí en Nuevas Voces de actualidad política. Y ya está con nosotros, parto saludando a nuestra querida Maca Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, que no pudo estar con nosotros el martes, pero que vino hoy día viernes a estar acá en Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, Tomás. Ahí excusarme, el martes tuve un conversatorio con jóvenes universitarios de la Universidad Católica, muy entretenido, así que ahora ya estamos acá presentes y feliz de estar también con Tomás. Tomás Elwin, de Amarillo, ha venido, yo creo que antes del programa. Hemos venido un par de veces a acompañarte acá. Que además hoy día está de conductor radial en una radio amiga y cercana físicamente hablando incluso. Así es, de aquí nos vamos directo al tercer piso, de hecho. Muy bien, me parece. Oye, tenemos hartos temas. Yo creo que esta es la semana de la catarsis presidencial, porque es bien interesante la figura y el posicionamiento del presidente Boric, que pasan varias semanas en las que no habla, no aparece, no dice nada. Y hay determinadas semanas en las que se expone innecesariamente y habla de todo. De hecho, hoy día está inaugurando algo del hidrógeno verde. De hecho, fue increpado por unos trabajadores y se agarró una pelea. Está circulando en redes sociales. Habló a propósito de la muerte de los carabineros. Y en ese contexto dijo algunas cosas que son interesantes analizar. Por supuesto, una frase que quedó dando vuelta es la que tiene que ver con el perro matapaco, ¿no? Dijo: yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro matapaco. Que es una frase interesante. El diputado Bianchi, que estuvo sin filtro ayer, decía que el diputado Boric tenía una imagen del perro matapacos pegada en el computador cuando era parlamentario. Parece que sí, y además mandó a financiar un monito que hicieron en alguna parte, que de hecho está el agradecimiento ahí del perro matapaco. O sea, puede que uno no le encuentre un tuit al respecto, pero la figura no le era tan lejana tampoco. Ahora, les hago la pregunta, Maca, Tomás, porque una opción, por supuesto, es analizar la frase, y la segunda, la pregunta del millón: si le creemos o no le creemos al presidente Boric, porque a esta altura alguien genuinamente despolitizado, desideologizado, podría ya no entender qué piensa el presidente Boric. Tanto así, hay un video que está circulando que quizás podríamos ponerlo en el segundo bloque. Esto ha sido objeto de muchas críticas desde la izquierda, sí, de gente del Frente Amplio que le dice: al presidente hoy día desconoce todos los símbolos que le dieron sentido al movimiento social, al movimiento del 18 de octubre. ¿Qué te parece, Maca Bravo, las declaraciones del presidente Boric sobre el perro matapaco? A ver, el presidente Boric puede querer desvincularse hoy día de la imagen del perro matapaco, pero jamás vamos a olvidar cuando él insultaba, siendo diputado de la República, a los militares en la Plaza Italia, gritándoles, siendo él una autoridad, dando un muy mal ejemplo, obviamente, de lo que es el cargo, ¿cierto?, que es un honorable diputado de la República. Y además tampoco puede pretender desvincularse totalmente de la imagen, considerando que sus amigos, los ministros, la coalición que lo representa, sí festinaron con el perro matapaco. Y hay más de alguna imagen dando vueltas por ahí. Tenemos, por ejemplo, la de la presidenta de la Cámara hoy día de Diputados, Carol Cariola, que aparece con la imagen del perro matapaco. Y creo que también me parece burdo que estemos hoy día, ¿cierto?, gracias al presidente Boric, debatiendo sobre la imagen del perro matapaco y no sobre la profundización de la crisis de seguridad en nuestro país y en cómo se va a hacer cargo el gobierno de esta crisis, que hoy día, cada día va sumando más homicidios, más tragedia, y pareciera ser que el gobierno es el único que no se da cuenta en la situación en la que estamos en el país. Tomás Elwin, ¿le creemos o no le creemos al presidente Boric? Y no le creo, agregando. Mira, a ver, yo puedo creerle que la frase o el monito del perro matapacos no le haya gustado, pero no hay que olvidar que el presidente Boric estaba gritándole a los militares: devuélvanse a sus cuarteles, lo que es un llamado a la desobediencia, porque ellos no estaban ahí porque salieron solos, estaban ahí porque el cumpliendo un deber constitucional, digamos, lo sacó. Y él también el rol que jugó dentro del estallido. Ahora, si uno es justo con el presidente Boric, él fue uno de los pocos dentro de su sector que efectivamente pujaron para el acuerdo del 15 de noviembre, que él finalmente dio una especie de salida al tema de la violencia en la calle por la nueva constitución, dentro de la cual que él pagó costos personales bastante altos por eso dentro de su sector. Y hoy día, cuando desconoce la figura del perro, que es simbólica más que nada, él trata de desligarse. Yo veo un esfuerzo genuino de parte de él de desligarse de cierta parte de la izquierda que él ve que no va para ninguna parte y que también está establecida muy en base a poesía, mesianismo, y que al final, con un poquito de baño de la realidad, él tiende a reivindicar los 30 años, tiende a reivindicar la concertación y avanzar a partir de eso. Y de hecho él ha hecho esfuerzos que yo aprecio, como cuando dice que Sebastián Piñera era un demócrata, como cuando, bueno, la clase funeral de Estado que se le dio, que fue un funeral que fue súper bonito.
y la forma en que ha ido gobernando. O sea, recordemos que este ha sido un presidente que yo creo que lo que nos va a dejar van a ser leyes en materia de seguridad que se han aprobado a pesar de su sector. A pesar de su sector. No han tenido los votos de él, sino que se han hecho con votos de la oposición y con votos de entonces veo que hay veo que hay un afán por parte del presidente de pragmatismo que igual lo aprecio. Fíjate que la semana pasada estuvo en Chile Iván Duque, el expresidente de Colombia. Por supuesto, Colombia es uno de los países emblemáticos en Latinoamérica en lo que tiene que ver con la relación del Estado y el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? La presencia de las FARC y otros movimientos narcorrevolucionarios que tienen tomado buena parte de los territorios de Colombia, que ha significado una disputa con el Estado colombiano hace décadas. El presidente Uribe, en fin, han habido atentados contra presidentes y que lleva ya varias décadas. Él nos decía algo bien interesante, lo trajo la otra mirada y decía: se produce una situación muy compleja para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas de orden cuando llegan a ser sus autoridades personas que en el pasado los denostaron, porque se rompe el vínculo de confianza, es decir, de quien tú respondes, quien ejerce mando sobre ti, era una persona que hasta hace poco tiempo te trataba muy mal, ¿no? Y es perfectamente aplicable al caso del presidente Boric. Y por eso es tan interesante analizar esta frase, porque no es solo lo del perro matapaco, ¿eh? Porque alguien podría decir: oye, qué bueno que el presidente Boric no festine con el perro matapaco. Está bien, lo que pasa es que entendamos la dimensión de lo que era el perro matapaco. Ni siquiera era un perro antipacos. No, el perro matapacos. O sea, además, el perro estaba muerto ya cuando ocurrió el estallido. Efectivamente. O sea, el matapaco es de 2011. Es de 2011. Es una cuestión bien violenta. Y ya, pues, digamos que le creemos al presidente Boric, ¿no? Ya un desde. El presidente Boric no está de acuerdo con un símbolo que lo que básicamente significa es un intento por matar carabineros o contra carabineros, ya que es un básico civilizatorio. La pregunta es si es que es genuino el discurso que da, porque él hoy día dice, esto fue una entrevista que dio a las radios de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, de la que Agricultura es parte, y decía: Carabineros de Chile y sus más de 60.000 integrantes son la presencia del Estado en los territorios más inhóspitos. Yo, sin perjuicio que no me arrepiento de haber levantado la voz en los casos de vulneración de los derechos humanos en el estallido social, jamás van a encontrar de mí algo haciendo gala algo como el perro matapaco. Es decir, el gobierno ha ido tratando de construir un discurso hoy día proclive a Carabineros, y la pregunta es si eso es sostenible en el tiempo, y si eso es creíble para los propios Carabineros. ¿Por qué? No lo es. Porque ahí hay una disyuntiva que es grande, ¿no? Es decir, oye, bueno, y quizá el caso de la formalización y la eventual renuncia del general director Yáñez es lo más gráfico, ¿no? O sea, Yáñez hasta hace 5 días tenía que renunciar, matan a 3 carabineros y ya no tiene que renunciar. O sea, ¿qué confianza tiene Yáñez en su cargo si lo están dejando simplemente porque el gobierno no quiere comprarse un problema? Es que ahí está el problema con el que coexiste Gabriel Boric desde que asumió su gobierno, el temor de que se le pare una oposición por la izquierda. Entonces él tiene que jugar a un equilibrio que es muy precario, que es tratar de mantener a la izquierda unida sin que se le pare una oposición para el otro lado, y a la vez lidiar con ser una minoría. Gabriel Boric, cuando era diputado, hizo cosas, más allá, mira, el matapaco una tontera al final del día, pero hizo cosas como, por ejemplo, llamar a refundar Carabinero, trató de destituir al presidente Sebastián Piñera 2 veces mediante acusaciones constitucionales, para terminar finalmente diciendo que era un demócrata, para terminar diciendo que finalmente esto era una situación que era media anómala, y finalmente desdiciéndose un poco de eso. Ya nadie está hablando de refundación, sino que ahora de apoyo, y tampoco me cabe en la cabeza que un presidente que pretendió destituir siendo diputado a Sebastián Piñera 2 veces con acusaciones constitucionales y participó de las demás en contra de los ministros, hoy día le tiemble tanto la mano para remover a Yáñez, porque él podría sacarlo el día de hoy por decreto. No hay para qué pedirle renuncia ni mucho menos. Entonces a mí me huele a que el presidente Boric no está tomando en serio la formalización del general Yáñez. Él cree, porque si la tomara en serio y pensara que a él le cabe responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que efectivamente ocurrieron, no estoy diciendo que haya sido una cosa institucional, no lo creo de hecho, o sea, él tendría que ser el primero en decir: sabes que esta situación es inaceptable y le pido la renuncia, pero en vez de eso ha postergado la decisión, ahora la vuelve a postergar en virtud de los 3 carabineros que han fallecido, por lo que a mí lo que me queda es que el presidente no cree en los cargos que se le imputan al general Yáñez, por lo menos no los cree. Macabrao. A ver, yo creo que el presidente lo que está haciendo es retórica con la crisis de seguridad, ahora arrepintiéndose, hablando de errores, no solamente respecto a desvincularse del perro matapaco, sino que también dijo que había sido un error indultar a Luis Castillo. Y la verdad es que lamentablemente sus análisis, sus respuestas hoy día son bastante tardías, porque esas fueron las señales que se dio hacia la delincuencia por parte del gobierno de cómo iba a ser su gestión en esta materia. Y de hecho,
que no se le olvide que gracias a esos indultos fue que se rompió la mesa de seguridad, en donde estaban todas las fuerzas políticas representadas. Y por otra parte, está claro que el crimen está más organizado que el gobierno. Y uno se pregunta hasta cuándo van a morir más personas para que este gobierno de verdad tome medidas serias en materia de seguridad, no dejen de postergar los proyectos de ley necesarios que tienen que avanzar, como lo han hecho esta semana la coalición del presidente Gabriel Boric, retrasando discusiones de proyectos importantes como la ley RUF, por ejemplo, y creo que en eso también se ve este doble discurso. Yo no sé con qué Boric estamos hablando hoy día en esta crisis de seguridad, si con el Boric de primera vuelta o de segunda vuelta. Pareciera ser que el de segunda vuelta es el que volvió a aparecer, pero lamentablemente es demasiado tarde y lo que necesitamos son menos retórica y más acción. Yo pienso que el presidente Boric cree que el general Yáñez es responsable por... Se le imputa un cargo por omisión, es una figura bastante laxa. Pero yo creo que el presidente Boric cree que Yáñez es responsable y además cree que no es sostenible que en un gobierno de izquierda alguien formalizado por causas de derechos humanos pueda seguir en el cargo sin que el presidente tenga que removerlo. Ahora, yo creo que el presidente Boric decide no removerlo porque si lo remueve le genera un problema político. O sea, si no hubiesen muerto los 3 carabineros, Yáñez hoy día estaría a punto de renunciar o renunciado. El problema es que asesinaron y acribillaron y calcinaron a 3 carabineros en Cañete hace 5 días y por lo tanto la señal que hubiese significado sacar al general director y descabezar la institución le genera un problema político al gobierno, porque ojo al argumento que daba el gobierno para la salida de Yáñez. El criterio Toá, el criterio Cordero, era que la presencia de Yáñez en Carabinero, estando a punto de ser formalizado, dañaba la institución, es decir, la situación particular de Yáñez irradiaba el resto de la institución y eso complicaba a Carabinero. Si es que ese criterio es verdad, eso sigue pasando hoy día, si Yáñez sigue estando a punto de estar formalizado. Lo que cambia es la situación nacional y la opinión pública respecto al rol de los carabineros después de un atentado tan grave como el que tuvimos el sábado en la madrugada. Entonces, yo creo que ahí se muestra de la manera más gráfica la hipocresía del presidente Boric, pero sobre todo como la utilización mezquina de la figura de Yáñez. O sea, Yáñez es un tipo que hoy día no tiene ni una certeza de qué hacer, no tiene ni una certeza del cargo además, que ejerce. Tomás, no solamente ha ocurrido esta misma situación, en este caso que hay un tema político, como tú dices, cierto, de retrasar la renuncia de Yáñez por parte del gobierno, pasó con la ley Naín Retamal. No querían avanzar en la ley, no la iba a promulgar rápidamente el presidente y cuando asesinan al cabo Daniel Palma, al otro día promulgan la ley y el Partido Comunista desiste de presentar la ley Naín Retamal al Tribunal Constitucional. Entonces vemos que estas situaciones no son solamente aisladas, sino que son actuar del gobierno cuando se dejan llevar por las encuestas, cuando ven que la seguridad es el tema que preocupa a los chilenos, pero lo único que vemos es palabras y nada de acción. Mira, sobre lo que decías, Tomás, hace un minuto, la semana pasada aparece una columna de Jorge Correa Sutil, en la que dice que al parecer el general Yáñez se le está formalizando por delitos omisivos en violaciones de derechos humanos, ¿ya? Pero al parecer lo que se está haciendo con el general Yáñez es imputarle a él o finalmente perseguirlo y juzgarlo por todas las ineficiencias que institucionalmente puede haber tenido Carabineros durante ese periodo. Entonces, si es que eso es así, y finalmente le está siendo juzgado por un rol, o sea, que de hecho lo está, en un rol institucional, lo lógico es que él comparezca y defienda a Carabineros de Chile en su calidad de general director y que no renuncie para ello. Y a mí me parece que ese curso de acción es lo más sensato, puesto que a él le permite poner en evidencia cómo funciona Carabineros y así todos nos enteramos como países que Carabineros tiene falla en sus protocolos o no los tiene, y estoy seguro que los tiene porque ninguna institución humana es perfecta. Entonces permitiría también corregir algunas cosas que se pueden haber hecho, que se podrían haber hecho mejor, y le permite también a él asumir un rol, el rol institucional que le corresponde de una institución que fue duramente cuestionada por la izquierda durante ese periodo. Entonces a mí me parece que el general no debería renunciar y punto. Ahora fíjate que yo estando de acuerdo en principio, a mí me parece que quizás el tema de fondo que más marca el contraste tiene que ver con el cambio en la percepción social que hay respecto de Carabineros, porque efectivamente en los marcos del 18 de octubre y los meses venideros hubo una crítica muy lapidaria, muy dura y muy sistemática de la izquierda al actuar de Carabineros, ¿no? Y no solo de la izquierda del Frente Amplio, Felipe Arboe llamaba a refundar Carabineros, o sea, era una cuestión realmente importante. No, y a eso se sumaba, y en esto hay que ser claro, el gobierno del presidente Piñera, cuyo ministro de Interior, Gonzalo Blumel, inmediatamente se abrió a hacer reformas a Carabineros en una circunstancia, creo yo, y ahí está mi diferencia,
en que si tú te enfrentas a una situación de tal nivel de descontrol del orden público. No, ni una policía está capacitada para enfrentar eso. Ni una policía está capacitada, pero tú como líder político, tú tienes que decidir qué señal das a la ciudadanía. Yo me doy la señal de debilitar a Carabineros abriéndome a reformas, o por el contrario los respaldo y ex post veo cómo corrijo. Porque de lo contrario se produce lo que se produjo el 18 de octubre. Chile vivió en la anomia hasta que llegó el coronavirus, y el acuerdo del 15 de noviembre no sirvió para nada. No sirvió para la paz y lo que sirvió fue la cuarentena. Lo que sirvió fue que nos asustamos porque nos podíamos contagiar. Pero para ese 8 de marzo estaban convocadas decenas de manifestaciones. Entonces, la verdad es que a mí me parece que la situación que hoy día enfrenta Yáñez para el gobierno es muy compleja, porque en un escenario original, por el gobierno que Yáñez renuncie, que pague con penas de ley, digamos, toda la responsabilidad de mando que le quepa. Dado que la gran mayoría de los chilenos hoy día respalda a Carabineros, para el gobierno es un problema. Si acaban de matar a 3 carabineros, no solo un problema, sería un suicidio para el gobierno sacarle al general director de Carabineros. Entonces, está en una suerte de zapato chino del que va a ser muy difícil salir con una versión creíble. Pero te das cuenta que finalmente la responsabilidad penal o finalmente el tema de los derechos humanos es algo a conveniencia. Porque hoy día no me conviene sacar a Carabineros, no lo saco. Entonces mañana mueren 3 carabineros, hoy día mueren 3 carabineros, entonces no me conviene sacarlo, lo mantengo ahí, sin perjuicio de la responsabilidad. O sea, estamos hablando de una persona que, de ser culpable, o sea, estaría al borde de ser criminal de lesa humanidad. Claro. O sea, de eso estamos hablando. Y hacer una utilización política de eso me parece solo antes de irnos a la pausa, yo creo que ahí se ve también la responsabilidad hoy día del presidente de la República en sus actos anteriores siendo diputado de la izquierda radical, en cómo jugaron, ¿cierto? Y cómo juzgaron y maltrataron a Carabineros, tratándolos de pacos asesinos y tantas cosas más, como el ministro Grau, que hoy día sigue siendo ministro, y él los trataba de esa manera. Y en ese sentido, al resumen de lo que iba Tomás Bengolea, lo que ocurrió es que la ciudadanía se sumó a ese respaldo que no existió a Carabineros, y obviamente fue una de las instituciones más perjudicadas y en la que menos confiaba la ciudadanía durante el 2019. Pero resulta que hoy día, que estamos en la peor crisis de seguridad que ha vivido nuestro país, la ciudadanía se ha dado cuenta de la necesidad de apoyar a Carabineros. Los que no se dan cuenta son los políticos, y son el gobierno que tienen que darle el respaldo para que puedan ejercer su función. Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación de Nuevas Voces en Agricultura, en la que estamos con Tomás Elwin de Amarillos por Chile y Macarena Bravo del Partido Republicano. En pocos minutos vamos a volver acá en Nuevas Voces y vamos a mostrarles un pequeño video. Aprovecho de pedir disculpas de antemano porque tiene lenguaje, digamos, un tanto desubicado, pero que es interesante para analizar qué está pasando en la izquierda con estas declaraciones del presidente Boric sobre el perro matapaco, y también después de haber reconocido que el indulto a Luis Castillo había sido una equivocación. Vamos a una pausa y volvemos en pocos minutos en Nuevas Voces de Agricultura. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo del Partido Republicano y con Tomás Elwin de Amarillos. Conversación que usted, por supuesto, además puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Además, por supuesto, invitados a poner me gusta para que vayamos llegando a más personas. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y vamos con el video que les habíamos anunciado. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Tú puedes conocer más, por supuesto, en posgrados.uss.cl. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés. Y acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente, pero también de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Por supuesto, invitados a comprar el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al tema del aborto y la eutanasia. Lo pueden comprar ustedes en www.tiendarespublica.cl. Vamos a escuchar, nos vamos a poner los audífonos, porque vamos a escuchar un video interesante. Ustedes, los que nos están viendo en Agricultura TV, van a poder ver la imagen y van a reconocer a un humorista que se ha hecho muy famoso en el último tiempo, porque estuvo en el Festival de Viña, conversando con otro humorista menos famoso, pero una autocrítica bien dura a propósito de las declaraciones del presidente Boric sobre el perro matapaco. Los que nos están escuchando en el auto, en fin, en la radio sin imagen, atentos al audio porque da para analizar. Escuchemos el video. Puta, uno quiere apoyar, weón,
Pero ya hay límites también. Que esa weá andar diciendo, no, yo el perro matapaco, yo nunca estuve de acuerdo con esa mofa, ese no, denigrante. Dale, conchetumare. No, ¿cómo se le ocurre? No, si muy presidente de la nación será, pero córtala. Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro matapaco. Bueno, era un símbolo, weón. Sí, porque... ¿Qué te cuesta mantener un puto discurso una vez en la vida? ¿Cómo todas las weas, a la primera que te aprietan un poquito te dais vuelta y te echáis para atrás? Puta, para eso mejor no tengamos presidente, pues, weón, y cada uno que vea la weá, si nadie va a tener opinión ni decisión y no hay una línea clara, entonces que nos gobierne la derecha, pues, entrega la weá y diga, ¿sabes qué? Si, háganla usted la weá, si total yo voy a decir la misma weá que dicen usted y voy a estar atrás de usted, tratando de darle el favor en todo, y ya perdí a mi capital político de acá, y estoy en busca de darle el favor a usted para que no se enoje, entonces gobiernen usted, y yo voy para la casa solo, porque a veces me patearon y estoy solo. Chucha, la que se fue. Pero que para la weá. Las declaraciones son de Marcelo Valverde, humorista que es socio, para decirlo en castellano, ni más ni menos que de Luis Slimming, que estuvo en el Festival de Viña, lejos el mejor humorista de la temporada, digamos, en este festival. Pero es interesante escucharlo porque refleja, con los garabatos, en fin, con los que nos excusamos, la posición de cierta izquierda que ve en Boric también una figura que claudica, porque lo comentaba y lo decía bien Tomás y la Maca en el primer bloque, de un símbolo que fue muy relevante para el movimiento octubrista, para el movimiento social, para lo que se expresó en octubre de 2019 y que se venía también arrastrando desde 2011. O sea, hay ahí también una generación, un grupo político que se siente defraudado con esta lógica del presidente Boric de respaldar a Yáñez, de darse vuelta por los indultos, de decir que nunca festinó con el perro matapaco. Te pregunto, Tomás Elwin, ¿en qué pie queda el presidente Boric con la izquierda que lo vio nacer, con la izquierda de la que siempre fue parte? O sea, bueno, cada vez peor. Es lo que hablábamos hace un ratito. El presidente Boric tiene lamentablemente dos almas metidas en su gobierno. Un alma que viene de la concertación y un alma que nace a raíz de la impugnación de los años de la concertación y que se traduce, bueno, en el estallido, en miembros del Partido Comunista, en lo que eran los autoflagelantes, en la lista del pueblo, en toda esa gente que en un principio lo apoyó, no sin algunos reparos, por supuesto, pero que hoy día el presidente está dejando caer lentamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la realidad lo lleva hacia otro lado. Si el país también está hoy día en otra. Lo que fue el estallido social, sus símbolos, sus consecuencias, han envejecido espectacularmente mal. O sea, cuando uno se pone a pensar, ¿qué ganó este país a raíz del estallido social? La respuesta es absolutamente nada. No hay ningún indicador, nada que nos pueda decir, mira, sabéis que estamos mejor de lo que estábamos en esa época. Sacamos una constitución nueva, derrotamos, no sé, el capitalismo por último, o cualquier consigna que tuvieran, absolutamente nada. Y la gente está consciente de eso. La gente está consciente de que el estallido social finalmente no fue ni la manera, ni tampoco consiguió nada, y por lo tanto también lo deja un poco de lado. Pero claro, ¿qué pasa con las personas que fueron los protagonistas de eso y quienes creen fundamentalmente en que ese es el destino? El presidente Boric está optando, creo yo, sabiamente, en alejarse de ellos y tomar cierta distancia, porque por supuesto va a dividir a la izquierda, y ya que se le pare una oposición un poquito más extrema, a mí me parece que no es tan descabellado. Macabro. Yo creo que han habido distintas señales durante el tiempo que demuestran que la coalición del presidente está totalmente fragmentada y que cada vez está quedando más solo. Y eso se refleja, por ejemplo, en que el presidente pide unidad y resulta que la unidad no está, porque para los proyectos de ley que hoy día se creen discutir en seguridad es el oficialismo el que se opone y retrasa las discusiones. El presidente reconoce que es un error haber indultado a Luis Castillo y se le olvida que esa situación fue la que quebró la mesa de seguridad donde estaban todas las fuerzas políticas. Y además el presidente combate, como ya lo había dicho anteriormente, la delincuencia con la retórica, y cada día hay más asesinatos en nuestro país. Entonces sus discursos terminan siendo totalmente contradictorios. Estoy totalmente de acuerdo con este humorista que me hizo reír muchísimo, porque la verdad es que no hay un solo discurso del presidente que se mantenga en la línea de lo que él presentó como programa de gobierno. ¿Qué de su programa de gobierno ha llevado a cabo? Muy pocas cosas, o quizás nada de lo que él prometió lo ha podido sacar adelante. Por ejemplo, el CAE. Prometió la condonación del CAE y después tuvo que decir, no, es que ¿saben qué? No puedo condonar el CAE porque no hay plata. Algo que todos sabíamos, pero que él jugó con la ilusión de las personas para
poder llegar a ser electo presidente. De hecho, uno de sus eslogans en campaña era para vivir mejor. Y hoy día en Chile no hay nadie que viva mejor. Vivimos totalmente muertos de miedo a que nos pase algo en la calle, muchas familias que no pueden llegar a fin de mes, hay una crisis económica, hay una crisis educacional con cientos de niños que hoy día no tienen colegio, vemos al ministro Cataldo totalmente escondido, o sea, un gobierno totalmente incompetente en todas las materias y que además tiene un presidente que se está quedando solo. O sea, hay algunos que viven mejor. ¿Hay algunos? Algunos. Claro, No. algunos ministros. Bueno, el presidente Boric el presidente Boric vive en Yungay y resulta que hay asesinatos últimamente, constantemente al lado de su casa. Y según también. él se podía caminar tranquilo de noche por el barrio Brasil, por la Plaza Brasil. Fíjate que a mí a esta altura me parece que el problema del cual es muy difícil recuperarse, pero el problema más grave y más claro del presidente Boric es su absoluta pérdida de credibilidad. O sea, este es un presidente que no es creíble. Ya no le cree la izquierda, porque es tan lo acomodaticio que ha resultado ser, y son tantas las vueltas de chaqueta que la misma izquierda lo desconoce, porque pareciera ser que el presidente está dispuesto a cualquier cosa con tal de superar una crisis. Y al mismo tiempo no es creíble por la derecha porque su pasado lo condena, porque sus acciones, sus dichos, sus declaraciones, su carrera y su trayectoria política lleva a la oposición a concluir que es un personaje que a la hora de tomar una definición clara, moral, respecto a si estar con las víctimas o los victimarios y respecto a si estar con la delincuencia, con el orden público, ha optado muy mal por la delincuencia y los victimarios. Fíjate lo insólito que significa que esta semana el presidente de la República haya tenido que pedir disculpas y decir que se equivocó por liberar a un tipo que era un criminal conocido, que tiene decenas de detenciones como Luis Castillo, que acaban de decretar presos de nuevo y que pudo cometer un nuevo delito solo porque el presidente Boric decidió que él estuviese libre, que era un tipo que debió haber estado cumpliendo condena. Entonces, la pérdida de credibilidad del presidente Boric es tal que ya no se puede tomar en serio al presidente. Y cada vez que habla, a mí me pasa que cada vez que habla Boric, yo digo, lo que diga no es relevante, porque la próxima semana se puede desdecir, porque la próxima semana puede pedir perdón, porque la próxima semana puede decir que aprendió de una equivocación, porque la próxima semana puede aparecer un ministro contradiciendo al presidente Boric, porque la próxima semana puede aparecer Janet Jara diciendo A, Cordero diciendo B, Toá diciendo C y Vallejo diciendo D, porque además cada uno dice lo que le conviene para su propia carrera presidencial. Entonces, la verdad es que la pérdida de credibilidad del gobierno deja al Estado de Chile en una situación que a mí me parece de extrema debilidad para enfrentar la profunda crisis de crimen organizado que atraviesa el país. O sea, cuando tú ves que tus autoridades no son capaces de ponerse de acuerdo tras una orden de mando clara para combatir, por ejemplo, que vivimos el viernes pasado, que fue un asesinato triple, premeditado, organizado, cuyas personas escaparon a las pocas horas de perpetrar, los que los terminaron quemando, en una ruta entre Cañete, Quidico y Tirúa, en que el Estado prácticamente no puede entrar, existiendo comunidades terroristas asentadas en los alrededores a los que el Estado no puede entrar ni a censar. Y tú tienes un presidente que después de 2 años de gobierno se da cuenta que se equivocó al liberar a un delincuente a la calle por decreto un 31 de diciembre. La verdad es que es bien poco esperanzadora la situación, al menos para los próximos 18 meses. Un 31 de diciembre, Tomás, que estábamos esperando que estuvieran las medidas de seguridad para abordar la crisis. Ese 31 de diciembre la mesa de seguridad tenía que entregar las propuestas. Ni siquiera era una reunión más para seguir conversando sobre el diagnóstico que iban a hacer. Era el día que se iban a entregar propuestas y hasta el día de hoy no vemos muchas propuestas ni avance en seguridad. En general es un presidente que no decide, es un presidente que es bastante ambiguo y que la verdad es que juega... En eso se parece a Allende, históricamente hablando. Sí, pero claro, Boric ha optado, por lo menos hasta ahora, por mantener la institucionalidad incólume. O sea, sí, de acuerdo. No ha gobernado por decreto y yo soy el primero que le reconozco eso. O sea, Salvador Allende, la gran diferencia es que él en algún minuto dijo no voy a desconocer fallos judiciales, desconozco los informes de Contraloría y desconozco las leyes y gobierno por decreto. Bueno, a propósito de los indultos, quizás esa fue la única aproximación equivocada de Boric. Acuérdate cuando Boric los liberó, dijo que habían sido personas mal condenadas. Sí. Con uno. Sí. Con uno. ¿Cómo se llama este gallo? Ya me acuerdo cómo se llama, yo también. Sí, Pero sí. el que había metido a error un banco. Sí. Que él había sido una persona mal condenada, le asistían dudas sobre su condena, pero los demás los indultó en su calidad de presidente usando la facultad que tiene. Que es una facultad súper cuestionable. A mí no me parece que el presidente de la República deba poder liberar presos, la verdad. Porque pasa a estar por judicial. Pero bueno, es una facultad medieval que seguimos teniendo hasta el día de hoy y que seguirá ahí mientras tanto. Hagamos la última pausa comercial, querido amigo. El presidente Boric, entre todos los temas que habló, le puso fecha a la reforma de pensiones. Dijo que ojalá se sacara en mayo la reforma de pensiones que está hoy día en el Senado, en las distintas comisiones del Senado. Y que la verdad es que todo indica que no va a salir en mayo. De hecho, hay varias dificultades. La reforma de pensiones
pasó como una suerte de cáscara sin contenido, porque se aprobaron unos pocos artículos en la Cámara de Diputados, pero los centrales, los de distribución de cotización y los de la organización de la administración de las pensiones, fueron casi todos rechazados en comisión. Entonces, la verdad es que hay que reconstruir el proyecto de pensiones, y el gobierno insiste en una fórmula de estatización de una parte de la cotización adicional, que la verdad es que no convence a un Senado en que además tienen minoría. Entonces, la situación de la reforma de pensiones es interesante conversar a la vuelta de la pausa. Estamos con Macarena Bravo y Tomás Elwin en Nuevas Voces. En pocos minutos retomamos esta conversación aquí en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Último bloque de conversación en este día, viernes 3 de mayo. En estos días se ha puesto helada la capital, queridos amigos. Está muy helada las mañanas, bien helada las noches. Nada de lluvia todavía. Para el sur parece que está lloviendo firme, sí, pero aquí nada de lluvia. Saludo a todos nuestros amigos que nos escriben desde el sur, y a todos los que nos están escribiendo aquí, a las decenas, miles de personas que nos escriben aquí en las distintas redes sociales. Un abrazo a todos, gracias por su sintonía. Siempre recordarles que su me gusta es mi sueldo, así que si usted le pone me gusta a los que nos están viendo por YouTube, vamos llegando así a más personas con Nuevas Voces. El presidente Boric fijó una cuenta regresiva para la reforma de pensiones. El presidente pidió que este miércoles, hace 2 días, que se aprobara en mayo la idea de legislar la reforma previsional que se encuentra hoy día en la Comisión del Trabajo del Senado. Para ello, los ministros Jara y Marcel, vale decir, la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, presentarían un cronograma para efectos de ir aprobando las 6 áreas de discusión. Primero, mecanismo de aumento de volumen de ahorro y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida, que es capitalización. Mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores en su nombre. PGU, aseguramiento frente a riesgos sobrevinientes o inherentes, modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para actuales pensionados, y arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia, información y participación, entre otros. Yo creo honestamente que es muy compleja y prácticamente imposible, salvo que tengamos senadores creativos en la oposición, digamos, o flexibles o sensibles a la crítica popular. Si es que la derecha vota relativamente alineada, yo creo que es muy difícil que la reforma de pensiones salga adelante. No sé cómo lo ves, Tomás Elwin. Veo que es difícil que salga adelante si es que no hay concesiones, pero muy, muy grandes por parte de lo que pretendía el gobierno, porque lamentablemente en el país en este momento no hay espacio para lo que se pretendió originalmente. Recordemos que esta reforma de pensiones, en su versión original, pretendía el término de las AFP para pasar un tipo de gestora de fondos de pensiones, donde si bien habían actores privados, el Estado también tenía un elemento preponderante, donde también había un 3 y 3, donde el 3% se iba a capitalización individual y el otro sí a un sistema público de reparto. Y la verdad es que espacio para eso sencillamente no hay. O sea, yo por lo menos lo que veo es que las AFP van a seguir existiendo, si bien podría ser que el Estado asumiese la cobranza, ponte tú, que Tesorería es mejor cobrando que los abogados que van por la AFP demandando en los tribunales del trabajo. Y sobre el 6, o sea, sobre el 3 y 3, no creo que tampoco hay espacio para eso. Entonces ya están abriendo ya a 4 y 2, pero a menos que haya muchas concesiones por parte del gobierno, que lamentablemente no las veo. La ministra Janet Jara ha sido súper dura en los planteamientos que ella tiene. No lo veo pasar. No sé si tú compartes el diagnóstico. Macabrao. Yo tampoco veo posible que en las condiciones en las que presenta el gobierno la reforma de pensiones pueda pasar del Senado a la Cámara, especialmente porque al gobierno se le olvida y parece que para la seguridad, con la retórica, porque con acciones vemos muy poco, sí se ponen del lado de la encuesta de lo que preocupan hoy día a los chilenos, pero las pensiones también es un tema que aqueja a muchos chilenos hoy día en nuestro país, que necesitan un aumento de sus pensiones, que tenemos muchos adultos mayores que no están llegando a fin de mes con lo que reciben, y obviamente mejorar las pensiones es algo muy importante, pero no en los términos que lo quiere hacer el gobierno, y la ciudadanía lo ha dicho 1000 veces, que no quieren que sus ahorros los maneje el Estado, y podrá existir una digamos AFP o aseguradora estatal, pero que las personas elijan dónde quieren poner sus fondos, si quieren poner su fondo en la AFP estatal o quieren poner su fondo en las aseguradoras actuales que hoy día existen en nuestro país. Y eso es lo importante, la libertad de elegir de los pensionados y de los futuros pensionados dónde quieren que se administren sus ahorros, y no obligarlos a que de su cotización se tengan que sacar un porcentaje para este fondo que han llamado solidario, pero que finalmente las condiciones de nuestro país es bastante difícil
difícil porque los problemas son profundos, hay lagunas, hay poco nacimiento, ¿cierto?, de niños en nuestro país, y eso también va a afectar a los futuros pensionados. O sea, hay que mirar esto como algo estructural, y creo que no lo están viendo de esa manera, sino solamente ideológicamente. Yo creo que acá hay varios elefantes en la cristalería de los que nadie se hace cargo, ¿eh? Lo conversábamos antes de salir al aire con Tomás y la Maca, pero yo primero, a mí me parece evidente que tenemos un problema con la edad de jubilación. Primero tenemos una discriminación absurda en que las mujeres están obligadas a jubilar antes que los hombres. Las mujeres jubilan a los 60, los hombres a los 65. En circunstancias que las mujeres viven más que los hombres. Y cotizan menos. Y cotizan menos por regla general, con lo cual tú condenas el sistema, la estructura legal condena a la mujer a tener pensiones más bajas. Eso se podría corregir con una pizca de liderazgo político en que tú digas, vamos a, primero, hacer igual la edad de jubilación para hombres y mujeres, y además la vamos a subir porque las personas cada vez viven más, y cada vez más las personas a los 60, 65, 68 años siguen aptas para trabajar. De hecho, la realidad es que las personas siguen trabajando. La esperanza de vida aumenta. Pero ¿sabes qué pasa ahí, Tomás? El gran problema es que la tasa de empleabilidad de los adultos mayores es muy baja. Muy baja. Entonces, cuando tú dices, ya vamos a subir la edad de jubilación, ya, perfecto. Pero esa gente, ¿en qué va a trabajar? Pero es baja en el problema que tiene Chile, que es baja en la tasa formal. Sí, porque se reforma en cualquier barrio que vas, cualquier local de familia, las personas que tienen 68, 70 años siguen trabajando en sus locales, en sus negocios, en sus puestos de feria. Entonces, tú que es el segundo problema que tenemos con el sistema. Hoy día tenemos muy malas pensiones y tenemos sobre todo adultos mayores en muy malas condiciones de vida, porque en Chile hay un nivel de informalidad laboral que es gigante. Y por lo tanto hay muchas personas que cotizan por mucho menos de lo que ganan. Y eso genera más un problema, voy a plantearlo así, de expectativa psicológico, porque tú estás acostumbrado a ganar cierto sueldo, uno en negro, digamos, y otro legal. Como estás cotizando por el legal es muy bajo, te jubilas y al año siguiente tienes mucho menos plata de lo que ganabas trabajando con esa plata que ganabas en negro. Entonces generas un problema de expectativa que es muy grave. Yo creo que el gobierno, la reforma de pensión del gobierno, yo creo que nació muerta, y nació muerta porque no entiende que, y yo creo que se hicieron un daño autoinfligido. Los retiros de fondos de pensiones lo que generaron fue una tremenda conciencia de la propiedad de los fondos. La gente se dio cuenta que la plata existía, que las AFP podían pagarla rápida, que era harta plata, que era más plata de la que ellos conscientemente habían puesto porque se había rentabilizado con el tiempo. Entonces hoy día la gente quiere ser dueño de su fondo de pensiones, quiere elegir y no confía, quiere poder heredarlo y no confía en que el Estado lo administre. Entonces yo espero, y creo que acá está lo central, yo espero que los senadores de oposición sean muy claros en esta materia. Yo soy de los que cree que si tú cedes 1% de la cuenta estatal, 2%, 0,5% de la cuenta estatal, abres una puerta que es imposible cerrar, y es la posibilidad que el Estado administre las pensiones. Y ahí donde el Estado ha administrado pensiones, en Latinoamérica, eso ha terminado muy mal, porque es un botín al que toda la política le tiene ganas, y ahí donde ha existido hace tiempo un sistema público de pensiones, ha existido una tendencia general a girar a sistemas mixtos con fuertes componentes de capitalización individual, como hacen buena parte de los países de Europa que tienen quebrados sus sistemas de reparto, y lo tienen entre otras cosas por lo que decía la Maca, porque no hay suficientes personas trabajando para poder sostener la cantidad de personas por el envejecimiento de la población. Entonces, a mí me parece que el gobierno efectivamente optó por una visión ideológica. No olvidemos que el presidente había dicho que esto iba a ser la tumba del neoliberalismo. Bueno, ¿cómo mejor que partir piteándose a la AFP? Sí. Yo creo que no lo va a poder hacer, y lamentablemente, y con esto le doy la palabra a Tomás antes de irnos, hace trampa, porque en lo que sí podría haber acuerdo, que es en subir la pensión garantizada universal e inyectarle recursos de modo que los pensionados actuales suban su pensión mensual. Lo que hace el gobierno es condicionarla a la aprobación de la reforma tributaria. Entonces, el gobierno al final está en un callejón sin salida, pues tampoco le quieren aprobar la reforma tributaria. Oye, muy corto antes que hable Tomás, y además, ¿quién va a querer que administre sus fondos de pensiones del Estado cuando hemos visto el fraude y la corrupción más grande de la historia con el caso Convenio durante este gobierno? Mira, es que hay dos debates distintos acá. A ver, de partida no existe ningún país en el mundo que solo esté basado en capitalización individual o solo en reparto. Solo en reparto quedan algunos, pero solo en capitalización individual ninguno. Ahora, respecto de si vamos a tener un sistema de seguridad social a la antigua, con reparto, con solidaridad, a mí no me parece una locura que, y esto no es que el Estado administre pensiones, sino que parte de lo que se recaude, o sea, estamos hablando de un 2% de la remuneración de una persona, vaya a suplir en el fondo desigualdades como por ejemplo las que se producen entre mujeres y hombres, vayan a mantener a personas que por baja rentabilidad de los fondos en los últimos años tuvieron que jubilarse con una pensión más baja, qué sé yo. Ahora también hay que tener otro debate,
que es incómodo, porque los sistemas de reparto que a la izquierda le encantan, tampoco te dicen que siempre tienen requisitos para poder optar a una jubilación. Entonces dicen, tenéis que cotizar 25 años o 30 años. En Uruguay, sin ir más lejos, son 30 años de cotización. En Chile el trabajador promedio no supera los 15. O sea, si en Chile tuviésemos un sistema como el uruguayo, la gran mayoría de los trabajadores no se alcanzaría a jubilar nunca. Antes era así. Entonces, acá en Chile también pasaba. Los que estaban en el servicio de seguro social, que era el seguro obrero, que era como la caja de compensación pública estatal. Rara vez terminaba jubilando a los obreros. Estaba agoteado. Entonces finalmente, claro, los gremios que se robaban la plata al final. O sea, era al final terrible. Han habido cambios. De hecho, la pensión que recibe mi mamá es la pensión solidaria, y precisamente porque no alcanzó a llegar al tope necesario porque estaba en el sistema antiguo. Entonces también hay que reconocer que han habido cambios y mejoras, pero necesitamos mucho más para mejorar las pensiones. Y lo otro, que haya solidaridad en respecto de un punto, de 2 puntos de la cotización, no quiere decir necesariamente que tenga que ser el Estado el que administre esa plata. O sea, pueden haber cruces entre las distintas instituciones previsionales, o puede haber una tercera institución privada concesionada que administre esa plata, como el AFC, como por ejemplo la administradora de fondos de cesantía, que es concesionada, que es privada y que administra de forma monopólica los fondos que aportan los trabajadores a sus fondos de cesantía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tomás Elwin, Macarena Bravo, muchas gracias por acompañarnos este día viernes, cerrando la semana en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Gracias por la invitación, tocayo querido. Ha sido un gusto. De nada. Siempre, bueno. Saludos a todos, queridos amigos, por su sintonía. Gracias por su cariño, sus comentarios. Saludos especialmente, Leo, uno de los tantos que estoy leyendo, pero saludos especialmente a Emma Morales, que nos saluda desde Coyhaique, donde es la 104.1. Un saludo a Coyhaique. Ahí sí que debe estar helado, así que no nos quejemos aquí en Santiago. Un abrazo al sur, al norte, a todos los que nos escuchan. Ya viene Deportes en Agricultura. Quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos el día lunes y que tengan un muy buen fin de semana. Que estén bien. Chao, chao.